tema 5.4. Muy bien, aquí está. Entonces, hoy iniciamos con el tema 5.4 y hoy terminamos el tema 5.4. Es un tema muy cortito. Simplemente vamos a ver una regla de derivación más. Ya poco a poco estamos llegando al final de las reglas de derivación. Ya próximamente, entonces vamos a pasar a la parte en donde vamos a ver de que, bueno, ya sé derivar y abrir todas las reglas de derivación, obtener la derivada, ¿para qué sirve? So, ahorita nos vamos a enfocar en las funciones exponenciales. El tema 5.4 se llama así, funciones exponenciales, derivación e integración, pero solamente nosotros vamos a ver la parte del tema en donde se habla de la derivación. Entonces, queremos hacer pues una cosa nada más el día de hoy, derivar funciones exponenciales naturales, o sea, funciones exponenciales de base E. Esta es nuestra agenda de hoy. Son 2 ejemplos nada más los que yo voy a trabajar con ustedes. Ustedes van a hacer 2 ejercicios también. Y el tiempo que nos sobre, pues lo utilizaremos para continuar con el set de problemas que se entrega para este fin de semana. ¿Ok? Bueno, antes de pasar con ya el tema como tal, ayer lunes ustedes discutieron con sus equipos los ejercicios en los cuales tuvieron dudas y hubo un problema que salió más en otros equipos, que fue el problema 49 del tema 2.4, que es el que yo les estoy mostrando aquí. Les piden encontrar la derivada de esa función, h de x igual a seno de 2x por coseno de 2x. Entonces, en su libreta, revisen si este problema lo marcaron en rojo, o lo marcaron en amarillo, o lo marcaron en verde. Incluso si lo marcaron en verde, pues puede ser que la respuesta a la que yo llegue pues, sea equivalente a la que ustedes hicieron, o puede ser que ustedes lo hicieron de otra manera. Entonces, en el problema 49, tenemos una función que está representada por un producto, o sea, seno de 2x por coseno de 2x. Por lo tanto, si yo quiero derivar esto, la regla que va a mandar, pues va a ser la regla del producto. Sin embargo, cuando yo esté haciendo la regla del producto, va a salir la regla de la cadena para las funciones trigonométricas. Entonces, vamos a aplicar la regla del producto. Entonces, para encontrar la derivada de h, que sería h' de x, es la primera función, que es seno de 2x, lo voy a poner así, que multiplica a la derivada del segundo. Entonces, aquí yo voy a poner la derivada de coseno de 2x. Pero como les decía hace algunas sesiones, si ustedes sienten que se van a empezar a revolver cuando les piden la derivada de algo, en lugar de amontonarlo ahí, pues pónganlo aparte, obtengan la derivada de eso aparte y luego lo ponen en ese espacio. Entonces, aquí me falta la derivada de coseno de x. Entonces, yo aquí voy a poner aparte, no sé, voy a decir que z es igual a coseno de 2x. Y entonces, ahorita vamos a encontrar z', o sea, la derivada de eso. Entonces, aquí hace falta z'. Pero con lo que tengo escrito hasta aquí, voy a la mitad de la regla del producto, porque lo que le sigue es más el segundo término, que es coseno de 2x, que multiplica a la derivada del primero. Entonces, aquí tenemos que colocar la derivada de seno de 2x. Entonces, aquí, pues yo voy a poner aparte, no sé, ahora le voy a llamar W, seno de 2x, yo ocupo W'. Entonces, aquí va W'. ¿Ok? Bueno, entonces, para derivar coseno de 2x, tengo que aplicar la regla de la cadena para las funciones trigonométricas, donde la derivada de coseno es menos seno de este mismo argumento multiplicada por la derivada del argumento. El argumento es 2x, su derivada es 2. Entonces, la derivada reescrita sería menos 2 seno de 2x. ¿Dudas hasta aquí? Acuérdense que las reglas de derivación para las funciones trigonométricas las dimos en el bloque 2, en el tema 2.4, en la última sesión. Aquí están. Esas son las reglas de derivación. Entonces ahorita derivamos seno de u, donde su derivada es coseno. Le puse signo negativo. Ah, es que era coseno, ¿verdad? Sí. Coseno de u, donde u es 2x, sería menos seno de 2x por la derivada del argumento, que es 2.
Aquí está en el tema 2.4. Muy bien. Entonces ya tengo aquí la derivada. Ahorita la pongo aquí. Vamos con la otra derivada que nos hace falta, que es la derivada de seno 2x. La derivada de seno 2x sería coseno de ese mismo argumento multiplicada por la derivada del argumento, que es 2. Entonces, pues W' sería 2 veces coseno de 2x. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok. Entonces me voy a regresar a lo que ya tengo escrito de este lado y voy a completar con las derivadas que me hacen falta. Entonces sería h' de x igual a seno de 2x por menos seno de 2x menos seno, perdón, menos 2 seno de 2x más coseno de 2x por 2 coseno de 2x. ¿Ok? Bueno, ahora los argumentos de las funciones trigonométricas, acuérdense que eso no se altera. Si a mí me cambian de grupo, me ponen con otros alumnos, pues yo sigo siendo el maestro Samuel Martínez, o sea, no me van a cambiar mi apellido. Lo mismo ustedes, si los cambian de grupo, siguen teniendo el mismo apellido. Lo mismo para las funciones trigonométricas. Dime, Iván. Ajá. Se utiliza la regla de la cadena cuando el argumento es otra cosa diferente a X. ¿Sí? De hecho, sí se aplica la regla de la cadena cuando el argumento es X, porque la derivada de X es 1. Por 1, un 1 invisible. ¿Sí? Sí, aunque eventualmente te vas a dar cuenta que está de más y solo lo vas a dejar de escribir. Sí, cuando el argumento ya es otra cosa, ya se utiliza esta regla de derivación. Muy bien. Entonces, vamos a multiplicar los coeficientes y vamos a ver cómo queda esto. Entonces, esto sería igual a menos 2. Lo voy a poner así. Seno cuadrado de 2x, porque seno de 2x por seno de 2x, seno cuadrado de 2x. Más 2 veces coseno cuadrado de 2x, porque coseno de 2x por coseno de 2x es coseno cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Ahora podemos sacar como factor común un menos 2 para que nos quede seno cuadrado de 2x menos, ¿verdad? Menos, sí, coseno cuadrado de 2x. Ahora, probablemente se parece. Ok, yo les puse aquí algunas identidades que son las identidades de doble ángulo. Yo les dije que estas, si llegasen a salir en algún examen, nosotros se las íbamos a dar. Yo las puse aquí porque como vi que es coseno de 2x, dije, bueno, a lo mejor puede ser que salga alguna identidad así, pero ya me di cuenta que esta que está aquí, la primera, es coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta, y aquí la función seno es la que es positiva. Entonces, como que hasta aquí llega la simplificación. El 2 y no el menos 2. ¿Ya sale así? A ver, déjame entonces borrar este signo negativo. Entonces sería aquí este negativo y este es positivo, ¿verdad? Sí. Entonces ya sería 2 que multiplica a, ¿cómo quedaría la identidad? Coseno de. El ángulo es este que está aquí. Es 2 veces ese ángulo. Nuestro ángulo es 2x, 4x. Entonces sería 2 coseno de 4x.
Y no sé si esa es la respuesta que viene en el libro. ¿Sí es esta? Ok. ¿Ya queda un poquito más claro? Bueno, entonces, suponiendo que esta pregunta hubiera salido en el examen, la identidad hubiera estado ahí. ¿Ya? Si no, entonces pues les hubiera aparecido hasta aquí o hasta aquí. No tan simplificada, porque simplificar hasta aquí hubiera necesitado esta identidad. ¿Vale? Bueno, ok. Entonces ese fue el problema 49. Déjenme les muestro ahora sí la función exponencial y su respectiva derivada. Entonces las funciones exponenciales es una función donde su derivada es una derivada muy bonita, porque resulta que la derivada de esa función exponencial es la misma función exponencial. De hecho, muy seguramente ustedes han visto ese meme. ¿No lo han visto? ¿No? Bueno, a lo mejor ahorita se acuerdan. Esa es la función exponencial. E a la X es una función exponencial de base E. Las funciones exponenciales son pues varias, pero no todas son funciones exponenciales naturales. O sea, por ejemplo, 2 a la X, esa es una función exponencial donde la base es 2. 4 a la X es otra función exponencial donde la base es 4. Entonces, ambas son funciones exponenciales. Sin embargo, E a la X es una función exponencial. La base es E, por lo tanto, es una función exponencial natural. Sin embargo, pues está como que de más decir que es una función natural, o sea, una función exponencial natural. Generalmente cuando decimos, pues la función exponencial es porque estamos haciendo referencia a e a la x, ¿verdad? Esa es la distinción. Entonces no hay necesidad de estar diciendo, la función exponencial natural, la función exponencial natural. Entonces la derivada con respecto a x de e a la x es esa misma función, e a la x. La regla número 1 que ustedes están viendo aquí es un caso muy particular donde el exponente de la e es x. Entonces esa regla funciona cuando el exponente de la e es x nada más. Entonces la derivada de e a la x sigue siendo e a la x. Y hay un montón de memes de esto. Como dice que cuando me dice que va a cambiar, pero no cambia. Entonces viene e a la x de un lado y e a la x del otro lado también. La número 2 es la generalización de la número 1. La regla, bueno, la que está en el número 2 nos dice que si nosotros queremos derivar con respecto a x, e a la u, donde u, que es el exponente de la e, es lo que sea. X cúbica, 3x cuadrado, o sea, ese exponente es lo que sea. La derivada de e a la u sería e a la u otra vez por la derivada de lo que tenemos en el exponente. Entonces, esa es una manera de escribirlo. Otra manera de escribirlo que es equivalente a esto que está aquí, sería decir e a la u por u'. Y como eso es un producto, pues realmente es lo mismo si lo pongo así o si lo pongo al revés. Entonces, para derivar e a la u, donde u es lo que sea, la regla de derivación es e a la u por u', es decir, por la derivada de lo que está en el exponente. Entonces, vamos a aplicar esta regla de derivación para estas dos funciones que están aquí. En el ejemplo 3 hay dos funciones. En el inciso A tengo a la función y. Entonces, en el inciso A tenemos la función y igual a e a la 2x menos 1. El exponente de la e ya no es x nada más. El exponente de la e ya es otra cosa diferente a x. O sea, sí está en términos de x, pero no es la x solita. Entonces, yo no puedo decir que la derivada de esto es e a la x, porque eso no es cierto. El exponente que tiene esta función exponencial, ahora para nosotros va a ser u. Entonces, u es igual a 2x menos 1. Esto quiere decir entonces que esta función se ha convertido en e a la u. Muy bien. Para derivar e a la u, es decir, para derivar y', voy a poner aquí abajito. Para derivar y', la derivada de e a la u, pues es e a la u por u'.
Ya tengo la u, que es 2x más 1, me hace falta u'. Entonces u' es igual a 2, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces ya puedo completar la regla de derivación aquí. Sería e a la 2x menos 1 por u', que es 2. Escribimos esto nada más para que no se vea ahí medio raro. Y lo ponemos así. 2 por e a la 2x menos 1. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Vamos con el inciso B. En el inciso B nos dan una función que está escrita así. Yo creo que esa rayita está como que más grande de lo que normalmente debió haber estado escrita. Creo que es un error de edición del libro. Entonces la función en el inciso B es y igual a e elevado a la menos 3 entre x. Acuérdense que les he dado el consejo de que las fracciones ya no las pongan con la rayita inclinada. Traten de poner sus fracciones así con la rayita plana, porque luego puede ser confuso en dónde está esa cosa que parece que está en el denominador o no está en el denominador. Muy bien. Entonces, esta función es e elevado al algo, donde ese algo ya no es x. Entonces, no puedo decir que la derivada de esto es e a la x. Eso no es cierto. Entonces, este es el exponente de la e. Para nosotros, eso va a ser u. Entonces, u es menos 3 entre x. Por lo tanto, esta función ahora se ha convertido en e a la u. Entonces, ahora esto es e a la u. Y para derivar e a la u, ocupo u', ¿verdad? Ya que la derivada, es decir, y' va a ser e a la u por u'. Entonces, ocupamos u'. Entonces, vamos a obtenerlo de aquí. Muy bien. Entonces, u'. ¿Cómo le hacemos para derivar menos 3 entre x? Subimos la x, ¿verdad? Otra vez no porque tenga un cociente, yo voy a aplicar la regla del cociente. Mi variable está en el denominador. Entonces vamos a subir esto primero, que es la x nada más, hacia el numerador, pero cuando suba al numerador va a quedar ahora como menos 3 por x a la menos 1. Esto ya lo puedo derivar. Entonces, u' sería el menos 3 que ya está ahí, que multiplica el menos 1 que va a bajar a esa x, y a esta x le resto un 1, menos 2, ¿verdad? Muy bien. Vamos a simplificar. Menos 3 por menos 1, 3 positivo, por x a la menos 2, pero vamos a regresar el x a la menos 2 al denominador para que nos quede como 3 entre x cuadrado. Entonces, esto es su prima. Ahora sí, ya puedo completar mi regla de derivación aquí. Entonces, y' va a ser igual a e elevado a la u, donde u es menos 3 entre x, que multiplica a u', que es 3 entre x cuadrado. Si lo quiero expresar como una sola fracción, acuérdense que abajo de esa e hay un 1. Entonces, como una sola fracción sería 3 por e a la menos 3 entre x entre x cuadrado. O sea, puede ser posible que me lo encuentre así también. ¿Dudas hasta aquí? Ok, entonces en resumen, para derivar e a la x, e a la x solita es e a la x su derivada. Para derivar e a la u, donde u es lo que sea, su derivada sería e a la u por u'. Entonces necesitamos identificar quién es u y obtener u'. Muy bien, entonces vamos a ver cómo les va con este. Es el ejercicio 5.4a. Déjenme lo pongo primero en ClassDojo para que les salga. Y les pido derivar esas dos funciones que están ahí, que es y igual a e a la menos 8x y también y igual a e a la menos 2x cúbica. Ya está el espacio en ClassDojo. Voy a poner 2 minutos en mi celular
Y ahorita que suena la alarma, se juntan con su equipo y comparten resultados. Muy bien, entonces fíjense, antes de que se vayan con su equipo, como son dos problemas, el 34 y el 36, entonces déjenme les digo quién me ayuda con uno y quién me ayuda con el otro, a pesar de que todos le van a tomar la foto a esos dos y se sube una sola foto, ¿ok? Yo a la hora de hacer el recorte de pantalla, voy a agarrar de uno y del otro. Entonces, Valeria, ¿nos ayudas con el 34? ¿Sí? Y Italia con el 26, ¿ok? Muy bien. 2 minutos con su equipo y ahorita vemos qué es lo que le sale. Muchachos, acuérdense que no se pueden dejar exponentes negativos. Entonces, algunas E's tienen exponentes negativos. Hay que cambiar de lugar esa E para que tengan exponentes positivos, ¿vale? Muy bien. Muy bien. ¿Lista, Valeria? ¿Lista, Italia? ¿Sí?
El de Alexa se me hace que quedó aquí como que en el limbo. Le voy a enviar. Aquí está. Voy a copiar mientras el 36. Y ahorita, ok, muy bien. Y copio el 34. Ok, aquí están los dos problemas que nos ayudaron a hacer sus compañeras, Valeria e Italia. Aquí están. La función a derivar es y igual a e a la menos 8x. El exponente que tiene esa e es menos 8x. Entonces ocupo la derivada de eso, cuya derivada es menos 8. Entonces la regla de derivación es esta que está aquí. E a la u por u' y esto es y'. Sería e a la menos 8x por menos 8, que es lo mismo que menos 8 por e a la menos 8x. Y esto pues lo bajamos al denominador para que ahora el exponente sea positivo. Y nos quede menos 8 entre e a la 8x. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ok. Y también aquí está el 36, que es el que nos ayudó a hacer Italia, donde la función es y igual a e a la menos 2x cúbica. El exponente de esta es menos 2x cúbica, eso es u. Ocupamos su prima, cuya derivada es esta que está poniendo aquí Italia, que es menos 6x cuadrada, ¿verdad? Entonces esto pues nada más lo pasó al frente, sigue siendo negativo. Y esto lo bajamos al denominador para que tenga un exponente positivo ahora. Entonces sería menos 6x cuadrada entre e a la 2x cúbica. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas con estos dos? Bueno, nos regresamos a nuestros lugares. Ok. Este es el último ejemplo que yo voy a hacer con ustedes. Y este ejemplo es como ilustrativo de algo que vamos a hacer en el último bloque de este semestre, que es el que sigue, el bloque 4. En el bloque 4 nosotros vamos a ver las aplicaciones que tiene el trabajar con las derivadas. Y una de esas aplicaciones que tienen las derivadas es que nos permiten encontrar algo que le llamamos extremos relativos. Es decir, aquellos puntos donde la función alcanza pues lo más alto y también aquellos puntos donde la función alcanza lo más bajo y se vuelve a regresar. Entonces, para poder hacer eso, después vamos a ver más adelante cuál es el procedimiento que tenemos que seguir. Pero uno de esos pasos de ese procedimiento que tenemos que seguir es encontrar la primera derivada de la función para poder encontrar esto que le llamamos extremos relativos. Entonces, este ejemplo que yo voy a hacer se va a tratar de encontrar la primera derivada y de ver cómo esa primera derivada eventualmente nos va a ayudar a encontrar los extremos relativos. Entonces, nos pide, o la instrucción del problema dice, encuentre el máximo relativo. Ahorita nosotros no vamos a hacer eso. Yo por eso les voy a mostrar las gráficas y les voy a hacer una relación entre la gráfica y lo que salió con la primera derivada. Entonces, para eso ocupamos la primera derivada de esta función, f de x. Pues resulta que f de x es un producto x por e a la x. Entonces, si yo quiero encontrar la primera derivada de esta función, la regla que nos va a guiar es la regla del producto. Entonces, la regla del producto nos dice que es el primero por la derivada del segundo y la derivada de e a la x es e a la x, es esa misma, más la segunda función que multiplica a la derivada de la primera. Si el primer término es x, su derivada es 1, ¿verdad? Entonces, pues esto es lo mismo que x por e a la x más e a la x. Ok. Esa es la primera derivada. La voy a simplificar un poquito más. Bueno, no simplificar, más bien la voy a dejar expresada en una forma que ya les he dicho cuál es esa forma y que más adelante nos va a servir.
que es la forma factorizada. Entonces vamos a sacar como factor común e a la x para que nos quede x más 1. Entonces, tanto esta línea como esta línea como esta línea, es decir, la primera, la segunda y la tercera, todas esas ya es la derivada. Sin embargo, la última, que es la forma factorizada, es la que más nos va a servir más adelante. Entonces, esta es mi primera derivada y es una forma factorizada, ¿verdad? Ok. Voy a graficar la función original. La voy a graficar y ahorita se las copio ahí en el espacio que yo tengo. Entonces, al graficar la función original, tenemos x que multiplica a e a la x. Esta es la función con la que estamos trabajando. Déjenme ver si le puedo hacer un poquito más de zoom. Muy bien. Aquí va. Y voy a poner mientras la gráfica de esa función, la gráfica de x por e a la x. Muy bien. Ahora, la primera derivada es una herramienta que nos permite encontrar cuál es el punto más bajo de la función o cuál es el punto más alto, o incluso ambos. Por esa razón ocupamos la primera derivada. Muy bien, voy a hacer un análisis muy rápido con ustedes. E a la x es una función que siempre es positiva. E a la x nunca es 0 y tampoco es un número negativo. Es decir, que no importa qué número les ponga yo aquí a esta x, e a la x siempre es positiva, ¿verdad? Y eso lo sabemos precisamente por la forma de la gráfica de e a la x. Entonces, si no se acuerdan de la gráfica de e a la x, aquí va. Nunca es 0. Parece que llega al 0, pero nunca es 0. Entonces, siempre es positiva. Esto quiere decir que e a la x siempre es positivo. Y le voy a poner un signo de más de que eso siempre es positivo, ¿verdad? Muy bien. Sin embargo, x más 1 es un factor que yo lo puedo igualar a 0. Y al igualarlo a 0, nos va a salir x igual a menos 1. Con un poquito más de análisis y una prueba que después vamos a ver, bla, 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 vamos a encontrar que en x igual a menos 1 tenemos el mínimo de la función. Si yo me regreso aquí a la gráfica, se fijan cómo en el mínimo, o sea, si a ojo de buen cubero se va que está el punto más bajo de la función. Pero sería mucho atrevimiento de mi parte decir ahorita sin más, es decir, sin la primera derivada y sin otras cosas más, decir que ahí está el mínimo, porque pues yo cómo sé que ahí está el mínimo, ¿verdad? En el menos 1. ¿Qué tal que si está un poquito más a la derecha o qué tal que si está un poquito más a la izquierda? Entonces ocupamos un poquito más. Bueno, resulta que efectivamente la gráfica sí tiene un mínimo en el menos 1. Y de hecho, Desmos, pues como herramienta, automáticamente, si yo selecciono un punto y resulta que es el mínimo, me marca la coordenada. Entonces, en x igual a menos 1, la función alcanza su valor más mínimo o más pequeño, que es menos 0.368. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa es una de las cosas, ya que lo vieron. Déjenme, les vuelvo a pegar esa gráfica. Ah, pero no será el punto. ¿Qué caray? Bueno, déjenme entonces dejar de compartir tantito el OneNote y déjenme me regreso entonces a la página donde estamos graficando para mostrarles lo siguiente. Aquí está, ¿verdad? Esta es la función con la que estamos trabajando. Ya nos salió que aquí está el mínimo. ¿Cómo llegué a esa conclusión? Bueno, en el siguiente bloque lo vemos. Pero ahí está. Ahora, por otro lado, si yo grafico la primera derivada que nosotros acabamos de obtener ahorita, que es e a la x por x más 1, esta es mi primera derivada, quiero que se fijen cómo en el menos 1 hay una intersección aquí con el eje x. Mi función a la izquierda del menos 1 es negativa y pasando el menos 1 es positiva la función. Y precisamente cuando yo observo ese cambio en la primera derivada de menos a más,
decimos que ahí está el mínimo de la función. Por eso ya no... por eso la herramienta del cálculo es tan importante, porque con la función así solita no tengo nada, eliminando herramientas gráficas o graficadoras. No tengo nada que me permita a mí decir, es que aquí y nada más aquí está el mínimo de la función. No hay ninguna técnica algebraica que me permita hacer eso. Yo ocupo la derivada para poder dar con que ahí en el -1 la función tiene ese mínimo valor. Si no, nada más no me va a salir. Y esa es una de las cosas que nos dice la primera derivada. Imagínense la segunda derivada. La segunda derivada me dice más cosas. Bueno, no me dice más cosas, me dice otras cosas aparte, como la concavidad de una función, si hace esta forma o si hace esta forma. Entonces, el análisis de las funciones se vuelve más sencillo todavía porque yo puedo saber con precisión en dónde la gráfica tiene esa forma. ¿Ok? Bueno, entonces ya que lo vieron aquí, déjenme poner ese punto que era el -1, ¿qué salía? -0.367. Ese es el mínimo. ¿Ok? Entonces, ya que se oye el mínimo, ahora sí, esto lo voy a copiar aquí. Pues por eso les decía ahorita, o sea, es un ejemplo ilustrativo y como un preámbulo de lo que vamos a hacer en el siguiente bloque. Ahí está la gráfica de la función. Entonces ahí está el mínimo. ¿Ok? Bueno, a ustedes como último ejercicio del día de hoy, pues les puse unas derivadas nada más. No hay que encontrar mínimo ni máximo ni nada de eso, simplemente la derivada. Entonces son igual 12 ejercicios, es el 38 y el 40. En el 38 hay que encontrar la derivada de y igual a 5 por e a la x cuadrada más 5. Y en el 40, la derivada de y igual a x por e a la 4x. Voy a dar 2 minutitos para que la avancen lo más que puedan. Y ahorita se juntan con su equipo. Muy bien, entonces déjenme les digo quién nos va a ayudar con estos dos. Carla, ¿nos ayudas con el 38? ¿Sí? Y... Valeria, ya saliste tú. Melissa, ¿nos ayudas con el 40? ¿Ok? Bueno, 3 minutos con su equipo y ahorita vemos las respuestas de sus compañeras.
Bien. ¿Cuál te tocó, Carla? El primero, ¿verdad? También se puede utilizar, ¿no? Por E a la 4X. Ujú, así es. Bien. Desde ahí, desde sus lugares, vamos a ver el procedimiento que Carla y Melissa nos están compartiendo. Entonces, aquí está el 38 y este es el 40. Entonces, aquí va. Tenemos y igual a 5 por e a la x cuadrada más 5. El exponente que tiene esta e es x cuadrada más 5 y eso es u. U' va a ser la derivada de esto, que es 2x. Entonces, la regla de derivación sería esta constante que está ahí, la voy a ir arrastrando porque está de más, por e a la u, que es esto, por u'. Entonces, simplificando este 5 con este 2x, 10x por e a la x cuadrada más 5. Eso ya no se puede factorizar, eso ya no se puede mover del lugar, ya se queda así. El 40, tenemos y igual a x por e a la 4x. Esto es un producto. Hay que derivar esto utilizando la regla del producto, que sería el primero por la derivada de esto, que es 4e a la 4x, ¿verdad? O sea, ya estamos viendo que puedo hacer ese tipo de derivadas un poquito más directo, sin necesidad de estar diciendo, esto es su prima. Tal vez cuando el exponente sí es un poquito más elaborado, ahí sí vale la pena hacerlo aparte. Pero esta es la derivada, más el segundo por la derivada del primero. Simplificamos esto, queda x por 4e a la 4x más e a la 4x. Y si se fijan, hay un e a la 4x que puedo sacar como factor común para que nos quede e a la 4x que multiplica 4x más 1. ¿Dudas con estos dos? ¿Alguien tiene otra cosa diferente que no le haya quedado claro dónde sale algún procedimiento de lo que está aquí? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, ya con esto cerramos este tema que es cortito. Bueno, en realidad el tema es extenso, pero nosotros solamente nos estamos dedicando a la parte de la derivación. Ahorita vimos cómo derivar ese tipo de funciones exponenciales. ¿Ok? Bueno, déjenme, yo le termino aquí.